Bueno, buenas tardes, ya empezó la grabación. Hoy tenemos el- la última clase ya oficial según el cronograma del curso. Hoy tenemos que terminar de ver el capítulo 14 de mecánica de fluidos. Realmente la clase anterior, la del martes, vimos toda la materia, entonces vamos a dedicarnos a hacer algunos ejercicios de ejemplo. Voy a hacer como hacemos siempre, les voy a pasar una fotografía de un problema y ahí ustedes lo buscan y lo hacemos entre todos. Voy a enviar al chat. El primer ejemplo que quiero hacer es el problema 4 del capítulo 14, que se encuentra en la página 379. Este problema lo quisiera hacer también porque en semestres anteriores los estudiantes me han preguntado, ¿verdad? Porque a veces cuando lo ven no saben cómo se resuelve. Dice así, ¿por qué es imposible la siguiente situación? La figura 14.4 muestra a Superman intentando beber agua fría con un popote de longitud L igual a 12 metros. Las paredes del popote tubular son muy fuertes y no colapsan. Con su gran fuerza logra la máxima succión posible y disfrutar de beber el agua fría. ¿Sí? En realidad, bueno, este problema se puede interpretar como averiguar qué tan alto puede ser una pajilla. Popote es pajilla, ¿verdad? ¿Qué tan alta puede ser una pajilla para que funcione? Entonces ahí está el recipiente, hay un poco de agua, ahí, ¿verdad? En el fondo hay agua y hay una pajilla con la que se succiona el agua hacia arriba. Entonces, lo que nos dice el problema es que Superman succiona con mucha fuerza. Pero para resolver este problema tenemos que pensar por un momento qué significa exactamente succionar con mucha fuerza, ¿verdad? Cuando una persona está tomando fresco con una pajilla, lo que está haciendo es jalando aire, ¿verdad? Y la idea de jalar aire es que usted disminuye la presión que hay dentro de su boca. Es humanamente imposible que la presión en el interior de la boca sea igual a cero. O sea, es imposible crear un vacío dentro de la boca. Pero lo que sí se puede hacer es crear una presión que sea significativamente menor dentro de la boca que la presión que se encuentra normalmente en el aire, en la atmósfera, y de esa forma es posible este, que hacer que el aire suba. O sea, pero es posible hacer que el agua suba. O sea, es posible hacer que el agua se mueva en una dirección que es contraria a la de la gravedad. Entonces, la idea con esto es que Superman crea en la boca un vacío. ¿Ok? Vamos a imaginarnos que este círculo representa la boca de Superman. Esto es un vacío perfecto, un vacío. Y vamos a calcular entonces qué tan alto es posible que logre subir el agua hasta la boca de Superman. Vamos a calcular la altura h y vamos a ver si es posible o no que esa altura corresponda al largo que propone la pregunta de 12 metros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros consideramos dos puntos dentro del líquido. Un punto se va a encontrar afuera de la pajilla, pero en la superficie, en la superficie externa, ¿verdad? Ese punto, vamos a llamarlo el punto A, y el punto A va a estar expuesto a la atmósfera, a la presión atmosférica. El punto B se va a encontrar a la misma altura que el punto A, pero dentro de la pajilla. Y entonces, como los dos puntos se encuentran a la misma altura, es posible afirmar que los dos puntos se van a encontrar a la misma presión. La presión del punto A es igual a la presión del punto B. La presión del punto A claramente corresponde con la presión atmosférica.
la que llamamos normalmente P sub 0, es igual a una atmósfera y en pascales es igual aproximadamente a 1,01 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? La presión en el punto B, en cambio, no se calcula con la presión atmosférica. La presión en el punto B se debe al peso del líquido que hay por encima del punto B. No tomamos en cuenta el peso del aire que hay por encima porque se supone que Superman al succionar con su fuerza gigantesca es capaz de crear un vacío encima del líquido y por lo tanto no puede haber nada por encima de ese líquido. Entonces, la presión en el punto B va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura que vaya a tener esa columna de líquido dentro de la pajilla. Y por lo tanto, si la presión en el punto A es igual a la presión del punto B, entonces eso quiere decir que la presión atmosférica tiene que ser igual a este rho GH, ¿verdad? Y por lo tanto, H es igual a la presión atmosférica entre rho G. O sea, es igual a 1,01 por 10 a la 5 pascales dividido entre la densidad del agua, que usualmente se toma como 1000 kilogramos entre metro cúbico, por la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Esa altura nos da un valor de 10,3 metros. 10,3 metros es entonces la altura máxima posible que puede tener una pajilla, un popote, digamos, para succionar agua en la tierra. No se puede hacer una pajilla más alta que eso. Porque si fuera más alta, ¿verdad? Entonces tendríamos que crear en la parte de arriba de la pajilla una presión menor al cero. Y eso simplemente no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, sin importar qué tan fuerte succiona Superman, es imposible crear una pajilla que tenga un largo de 12 metros, porque ya vimos que el máximo teórico es el de 10,3 metros. De hecho, esta altura de 10,3 metros tiene una significancia histórica muy importante. Antes de que la gente inventara las bombas de agua son motores eléctricos, motores químicos que hacen una fuerza para levantar agua de un piso a otro piso. Antes de inventar las bombas de agua, los sistemas de tuberías podían levantar líquidos hasta una altura máxima, precisamente de 10,3 metros. Y por eso, ¿verdad? Antes los edificios altos no medían más de 10 metros, porque era imposible llevar el agua más arriba. Después de que se inventaron las bombas de agua, ya ahora sí fue posible levantar líquidos a alturas mayores y por eso es que después ya se empezaron a construir rascacielos y otro tipo de edificios. Pero debido solamente a un cambio de presión del vacío a la atmosférica, ¿verdad? La altura máxima que puede subir una columna de agua es de 10,3 metros. Y por eso es imposible que Superman succione a una altura mayor, sin importar qué tan fuerte succione él. ¿Ok? Vamos a ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer otro problema de ejemplo. Vamos a hacer el problema 9. Se los acabo de enviar
el chat. El problema 9 dice así. Blaise Pascal duplicó el barómetro de Torricelli, bueno, el barómetro de Torricelli es el barómetro que vimos la clase pasada, usando un vino tinto Bordeaux de 984 kilogramos entre metro cúbico de densidad. Para dejarlo en contexto, ¿verdad? Esa densidad es menor que la densidad del agua pura. Entonces, eso quiere decir que el vino es menos denso que el agua. Como líquido de trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es la altura H de vino para presión atmosférica normal? Esperaría que el vacío sobre la columna sea tan bueno como para el mercurio. Entonces, esto es muy importante porque esto nos dice por qué, o sea, por qué es que el barómetro se fabrica con mercurio y no con otra sustancia. Es porque el mercurio tiene propiedades importantes, propiedades químicas importantes que lo hacen apropiado para este tipo de trabajos. Entonces, supongamos que este es un recipiente lleno de vino. Entonces vamos a hacerlo de color morado. Bueno, color rojo. Y el señor, entonces agarró una tubería, ¿verdad? Y subió una columna de vino. Pues digamos que el vino subió hasta una altura H. Vamos a determinar cuánto mide la altura H. Y que se supone que esto que está aquí es vacío, ¿verdad? Vacío. Entonces tenemos dos puntos importantes. Tenemos el punto A y el punto B. Entonces, eh, la explicación de este problema es exactamente la misma que la del problema que hicimos antes de Superman, ¿verdad? Se supone que la presión en el punto A es igual a la presión del punto B. Y la presión del punto A, claramente, como el punto A se encuentra abierto al aire, entonces la presión del punto A tiene que ser igual a una atmósfera. O sea, es igual a 1,01 por 10 a la 5 pascales. En cambio, la presión del punto B se debe a el peso de la columna de vino que hay encima del punto B, ¿verdad? Recordemos que el vino tiene una densidad de 984 kilogramos entre metro cúbico. Entonces, la presión en el punto B va a ser igual a la densidad del vino por la gravedad de la Tierra por la altura que vaya a tener esa columna de vino. La idea aquí es precisamente encontrar cuánto vale la presión, cuánto vale la altura de esa columna. Entonces, cuando igualamos la presión en A con la presión en B, nos queda que la presión atmosférica, P0, ¿verdad? Esto es P sub 0, es igual a ρ, a la densidad del vino, por la gravedad de la Tierra, por la altura de la columna. Y por lo tanto, la altura de la columna es igual a P sub 0 entre la densidad del vino, entre la gravedad, es igual a 1,01 por 10 a la 5 pascales, entre 984 kilogramos entre metro cúbico, 9,8 metros entre segundo a la 2. Y eso es igual a bueno, es igual a 10,5 metros. Una cosa así, ¿verdad? 10,5 metros. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos por qué es que el barómetro se fabrica con mercurio y no se fabrica con vino o con agua o con alguna sustancia que tenga una densidad menor. Bueno, la razón es simplemente porque un barómetro que esté hecho de vino, para funcionar, tendría que tener una altura de 10,5 metros. Y eso, en la mayoría de los casos, no es práctico, no es algo práctico de hacer.
En cambio, el barómetro que está hecho de mercurio, el mercurio es una sustancia líquida muy densa. Tiene una altura que al nivel del mar es simplemente de 76 centímetros de alto. Eso es mucho más fácil de construir, ¿verdad? Entonces, claramente, se prefiere utilizar el mercurio porque el mercurio es más denso y permite construir, ¿verdad? Una columna más corta, más fácil de manejar. El otro aspecto importante es el siguiente, dice, esperaría que el vacío sobre la columna sea tan bueno como para el mercurio. En ese caso tenemos que remitirnos a las propiedades químicas del vino, o en particular del alcohol, ¿verdad? Ustedes saben que el alcohol es una sustancia muy volátil. Eso quiere decir que se evapora con facilidad. Entonces, si nosotros tenemos una columna de vino y a la par del vino hay vacío, es bastante probable que eventualmente las moléculas de vino se evaporen, ¿verdad? Y entonces formen una de gas encima de la superficie líquida. Si se forma un gas, por más tenue que sea, entonces el barómetro deja de ser, digamos, particularmente útil porque no queda claro, digamos, que lo que está encima sea vacío, ¿verdad? Y entonces la presión del punto B no sería realmente la presión del ρGH, sino que sería el ρGH más la presión del vapor de vino, y esta cantidad, ¿verdad? Ya sería muy problemática de medir o de calcular, porque dependería de muchos factores. Por lo tanto, no es conveniente hacer un barómetro con vino porque el vino se evapora y eso genera una presión ahí que no se puede calcular fácilmente. En cambio, el mercurio se supone que es una sustancia más estable y no se evapora con tanta facilidad. Entonces, no genera una presión de vapor y es más apropiado, ¿verdad? Suponer que lo que está encima de la superficie sea vacío o un vacío casi perfecto. Ok, vamos a ver. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe, Claro, profe. ahí el vapor de vino no se debería sumar como entre paréntesis donde está el del vino, digamos, el bro del vino. No, es que acuérdese que el ρ es la densidad del vino cuando es líquido, ¿verdad? Lo que hay que sumar aquí es que esto sería aquí la presión hidrostática, o sea, la presión debida a la parte del vino que es líquida, ¿verdad? Y esta otra sería la presión de vapor, o sea, la presión debido al gas que hay encima del líquido. Y esa presión de vapor ya es más complicada de calcular, ¿verdad? O de estimar. Entonces no es práctico. Ah, ok, sí, esa P es de presión, así pensé que era ro. Vamos a ver, esto es una P, ¿verdad? Esto que está aquí es una P. Y esto que está aquí es una ρ de densidad. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer otro problema. Vamos a ver el problema 3. Les voy a enviar una foto. El problema 13 dice, una esfera plástica, bueno, el problema 13, para que lo ubiquemos bien, el problema 13 del capítulo 14 se encuentra en la página 380, ¿verdad? Ahora sí dice, una esfera plástica flota en agua con 50% de su volumen sumergido. Esa misma esfera flota en glicerina con un 40% de su volumen sumergido. Determine con esa información, ¿verdad? Las densidades de la glicerina y de la esfera. Entonces vamos a hacer lo primero lo que ocurre cuando flota en el agua con un 50% de su volumen
su volumen sumergido. Digamos que este círculo es la esfera de plástico. Pero la esfera de plástico se supone que es un objeto sólido o por lo menos es un objeto que está lleno de plástico, ¿verdad? No es, por ejemplo, no crean que es que la esfera, digamos, tiene aire por dentro y las paredes son de plástico, sino que está hecha completamente de plástico, ¿verdad? Y sabemos que flota en el agua, flota de manera tal que el 50% de su volumen se encuentra debajo del agua y el 50% se encuentra por encima del agua. Entonces, como la esfera flota con un 50-50, ¿verdad? Tenemos que utilizar la condición de que el peso de la esfera se logra balancear con la fuerza boyante. Entonces, la esfera experimenta su propio peso hacia abajo, mg, y experimenta la fuerza boyante hacia arriba. Entonces, aquí tenemos que utilizar un poquito de física 1, ¿verdad? Aplicando la segunda ley de Newton, podemos decir que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero, porque la esfera está balanceada. Y por lo tanto, la fuerza boyante menos el peso de la esfera es igual a cero, y por lo tanto, la fuerza boyante es igual al peso. Claro, eso es por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos que utilizar entonces las identidades de las densidades para poder estimar en qué consiste la fuerza boyante y en qué consiste el peso, ¿verdad? El peso de la esfera se puede calcular en términos de la densidad de la esfera o la densidad del plástico. Sabemos que la masa de la esfera es igual a la densidad del plástico multiplicado por el volumen de la esfera. Entonces, eso quiere decir que el peso de la esfera, por un lado, es igual a la densidad del plástico por el volumen de la esfera, ¿verdad? Por la gravedad. Y por otro lado, la fuerza boyante se puede calcular utilizando la ley de Arquímedes. Recuerden que la fuerza boyante es igual al peso del líquido desplazado. Es decir, es igual al peso que tendría una masa de agua que ocupa el mismo volumen de la esfera que está sumergida debajo del agua. Entonces, la fuerza boyante se calcula multiplicando la densidad del agua, que la densidad del agua es un dato conocido, ¿verdad? Se supone, multiplicado por el volumen sumergido por la gravedad. El volumen sumergido no es exactamente el volumen de la esfera. El volumen sumergido es solamente el volumen de la parte de la esfera que está por debajo del agua. Este es el volumen sumergido. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros igualamos la fuerza boyante con el peso de la esfera, es una forma de igualar entonces la densidad del agua por el volumen sumergido por la gravedad con la densidad del plástico por el volumen de la esfera por la gravedad. ¿Ok? Ambos lados de esta ecuación quedan dependiendo de la gravedad. Entonces la gravedad se puede cancelar. Y ahora yo puedo utilizar esta ecuación para despejar la densidad del plástico. La densidad del plástico sería igual a, vamos a ver, aquí ponemos la densidad del agua por el volumen sumergido, ¿verdad? Dividido entre el volumen de la esfera.
Entonces, nosotros podríamos calcular la densidad del plástico si conocemos la densidad del agua, el volumen sumergido y el volumen de la esfera. La densidad del agua es muy fácil porque la densidad del agua, ¿verdad? Es igual a 1000 kilogramos entre metro cúbico. Pero el problema no nos menciona exactamente cuál es el volumen de la esfera y cuál es el volumen sumergido. Pero afortunadamente no hace falta, porque lo que tenemos que conocer es solamente qué valor tiene la razón entre el volumen sumergido y el volumen de la esfera. Si el problema me dice a mí que el 50% de la esfera está debajo del agua, eso quiere decir que esta fracción es igual a un medio, o bien igual a 0,5, ¿verdad? Porque el volumen sumergido siempre va a ser la mitad del volumen de toda la esfera, independientemente de qué tan grande sea precisamente el volumen de esa esfera. Entonces, la densidad del plástico es igual a un medio de la densidad del agua. O sea, es igual a un medio de 1000 kilogramos entre metro cúbico, es igual a 500 kilogramos entre metro cúbico. O sea, que la densidad del plástico es exactamente la mitad de la densidad del agua y con eso podemos permitir que la esfera flote. ¿Ok? Vamos a ver. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. La pregunta B dice, determine la densidad de la glicerina si la esfera flota con un 40% de su volumen sumergido. Entonces, para la parte B hacemos un dibujo nuevo. Aquí tenemos la esfera y aquí tenemos el recipiente con glicerina. Pero bueno, ahora la porción de la esfera que está encima del líquido es diferente, ¿verdad? No vamos a decir agua, vamos a decir glicerina. Entonces, el 40% está sumergido y el 60% restante está en el aire. Como flota, entonces aquí también podemos decir que la fuerza boyante se tiene que balancear con el peso, ¿verdad? La fuerza boyante y el peso. Entonces, al aplicar la segunda ley de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, la fuerza boyante menos el peso es igual a 0, y por lo tanto, la fuerza boyante es igual al peso. ¿Dónde? ¿Dónde? La fuerza, donde el peso es igual a la densidad del plástico, que ahora ya la conocemos, ¿verdad? Que es igual a 500 kilogramos entre metro cúbico por el volumen de la esfera por la gravedad de la Tierra. Y la fuerza boyante es igual a la densidad de la glicerina, ¿verdad? Que ahora no sabemos cuánto es, por el volumen sumergido por la gravedad de la Tierra. El volumen sumergido es entonces la porción de la esfera que se encuentra debajo del líquido. V sum, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros igualamos la fuerza boyante con el peso, estamos igualando, entonces, la densidad de la glicerina por el volumen sumergido por la gravedad con la densidad del plástico con el volumen de la esfera por la gravedad. Se cancelan las gravedades, ¿verdad? Y nos queda entonces que la densidad de la glicerina es igual a la densidad del plástico
por el volumen de la esfera entre el volumen sumergido. ¿Ok? Y aquí tenemos que aplicar un truco parecido, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta, bueno, que la densidad del plástico la conocemos, pero el volumen de la esfera y el volumen sumergido no se conocen por aparte, pero se puede saber cuánto vale la razón entre ellos. Claro que hay que ser un poco cuidadosos porque aquí lo que hay que recordar es que el volumen sumergido entre el volumen de la esfera es igual a 0,4, ¿verdad? Pero nosotros estamos dividiendo o estamos multiplicando por el volumen de la esfera entre V sum. Entonces, aquí el cuidado es que la densidad de la glicerina es igual a la densidad del plástico, pero dividida entre 0,4, ¿verdad? Dividir algo entre 0,4 es equivalente a multiplicar por 5 medios. O sea, es 5 medios la densidad del plástico. O sea, es 5 medios, 500 kilogramos entre metro cúbico. Entonces, la densidad de la glicerina es 1250 kilogramos entre metro cúbico. Inclusive, podemos ver que la glicerina es más densa que el agua. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Vamos, entonces. Hagamos otro ejemplo, el problema 15. Voy a enviar. Listo. El problema 15 dice así. El problema 15, para ubicarlo bien, ¿verdad? Se encuentra en el capítulo 14, en la página 380. Dice, un bloque de madera de volumen de 5,24 por 10 a la menos 4 metros cúbicos flota en agua y un pequeño objeto de acero de masa M se coloca en la parte superior del bloque. Cuando M es igual a 0,310 kilogramos, el sistema está en equilibrio y la parte superior del bloque de madera está justo al nivel del agua. O sea, si nosotros queremos dibujar esto, ¿verdad? Tenemos que dibujar el agua, dibujamos el bloque de madera. El bloque de madera se encuentra flotando de manera tal que que la cara de arriba queda exactamente a la misma altura que el nivel del agua. Pero encima se le coloca un objeto de acero de masa M. ¿Ok? De masa M. Y así queda en equilibrio. El volumen de la madera es igual a 5,24 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y la masa M es igual a 0,310 kilogramos. Ojo que en este problema no nos dicen nada acerca de la densidad de la madera. Ese es justamente el problema que hay que encontrar. Pregunta
¿cuál es entonces la densidad de la madera? Bueno, el bloque de madera se encuentra en equilibrio, ¿verdad? Porque se encuentra sujeto a, en este caso, tres fuerzas diferentes. Por un lado, el bloque de madera experimenta la fuerza boyante que intenta empujarlo hacia arriba, ¿verdad? La fuerza boyante es igual al peso del líquido desplazado. Por otro lado, el bloque de madera experimenta también su propio peso. Vamos a llamar a esto la masa de la madera, M mat G, ¿verdad? Y además, el bloque de madera está soportando el peso del objeto de acero que está arriba. Técnicamente, ¿verdad? Técnicamente, el bloque de madera no siente el peso del bloque, pero no siente el peso del acero. Lo que siente es la normal. Llamémoslo la normal N. La normal N es igual a mg, ¿verdad? Y vean que estoy utilizando la letra M para referirme a la masa del objeto de acero. Y entre las tres fuerzas se logra alcanzar el equilibrio. Entonces, decimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Y las fuerzas en Y son entonces la fuerza boyante menos la masa de la madera por la gravedad menos la masa del objeto de acero por la gravedad. Y eso es igual a cero, ¿verdad? Igual a cero. Claro, esa ecuación por sí sola no nos va a decir qué valor tiene la densidad de la madera. Eso hay que encontrarlo de otra forma distinta. Entonces, hay que utilizar algunas identidades importantes, ¿verdad? Para empezar, sabemos que la fuerza boyante es igual a la densidad de líquido, en este caso sería la densidad del agua, por el volumen sumergido, que en este caso corresponde a la densidad, que corresponde, perdón, al volumen de la madera. Vean que el volumen sumergido corresponde al volumen de la madera porque se supone que toda la madera está hundida, ¿verdad? Por la gravedad. Y justamente esta cantidad se puede calcular porque tenemos todos los datos, ¿verdad? Esto es igual a 1000 kilogramos entre metro cúbico por el volumen de 5.24 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por 9,8. Entonces, la fuerza boyante es igual a 5.14 por 10 por 10 por 10, bueno, por 10 a la 0, 5.14 newtons. 5.14 newtons. Ok. Luego, ok, tenemos esto. Luego tenemos que la masa de la madera por la gravedad es igual a la densidad de la madera por el volumen de la madera por la gravedad. La densidad de la madera no la conocemos, pero justamente esta es la ecuación que nos va a permitir calcularla después. Entonces vamos a dejarlo aquí de momento como una variable, ¿verdad? Como una incógnita. Y tenemos que el peso del acero, que es mg, ese peso se puede calcular porque sería igual a 0,310 kilogramos por 9,8 metros entre segundo a la 2. Y eso nos da 3,0
0,4 newtons, ¿verdad? Por lo tanto, es simplemente cuestión de hacer una sustitución y encontramos la densidad de la madera. Aquí tenemos que la fuerza boyante menos el peso de la madera menos el peso de M es igual a 0. Es decir, la fuerza boyante menos la densidad de la madera por el volumen de la madera por la gravedad menos mg es igual a 0. Por lo tanto, la densidad de la madera por el volumen de la madera por la gravedad es la fuerza boyante menos mg, ¿verdad? Y por lo tanto, la densidad de la madera es igual a la fuerza boyante menos el peso dividido entre el volumen entre la gravedad. Y esto lo podemos calcular. La fuerza boyante es 5,14 newtons. El peso M es 3,04 newtons. Aquí dividimos entre el volumen de 5,24 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Y eso nos da vamos a ver cuánto nos da. Eso nos da 409 kilogramos entre metro cúbico. Ahí con las unidades no hay que hacerse demasiados enredos, ¿verdad? Si estamos calculando una densidad, por lo tanto se supone que la cantidad en cuestión va a tener que tener una densidad que se mide en unidades de kilogramo entre metro cúbico, simplemente, ¿verdad? Y con esto llegamos a la respuesta de la pregunta A. Ok, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? De momento todo bien, profe. Bien, ok. La parte B y la parte C son un poco fáciles, un poco intuitivas, digamos, de contestar. La pregunta B dice, ¿qué le ocurre al bloque de madera cuando el objeto de acero es reemplazado por un objeto cuya masa es menor que 0,3 kilogramos? Bueno, es bastante obvio, ¿verdad? Si ustedes tienen este problema y ustedes reemplazan ese objeto de acero por otro que sea menos pesado, entonces la fuerza que ejerce el peso va a ser menor y por lo tanto el bloque de madera va a tender a subir, ¿verdad? Va a seguir flotando, pero una parte de la madera va a salir del agua porque va a pesar menos, ¿verdad? Entonces va a seguir flotando. Y la pregunta C dice también qué le sucede al bloque cuando el objeto de acero se sustituye por un objeto cuya masa es mayor que 0,310 kilogramos, pues ocurre lo contrario, ¿verdad? Se hunde más. Se hunde más. Es posible que dependiendo del valor de ese objeto, ¿verdad? El bloque de madera se hunda un poquito más o que incluso si pesa mucho, ¿verdad? Entonces se vaya al fondo del recipiente o al fondo del agua. Todo depende de qué tanto más pesado sea. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, pero si quieren, tomemos el recreo ya. Si quieren, hacemos una pequeña pausa y regresamos a las 4 para continuar. ¿Está bien? Ya, Desde ahí se puede poner la otra diapositiva, por favor. claro. Usted me dice, aquí.
Es que estaba viendo el tema 15, ¿verdad? Uy, suave. ¿Se me oye? Sí. Sí, Es que me fijé en las respuestas del libro y me sale que la respuesta es 8 kilogramos entre metro cúbico. ¿perdón? Que en el libro dice que la respuesta a esa es 408 kilogramos cúbicos. ¿Cuál respuesta? La de la pregunta 15. Vamos a ver, entonces. Y yo estaba pensando que no sé si tengo mucha razón ahí, pero tal vez, no sé si la bola de acero tendrá fuerza normal para arriba contra el bloque de madera. Pero lo mismo, o sea, 408, 409, es por un redondeo. Ah, ok, ok, no, no, es que sí, pensé que la respuesta estaba en la otra página, bueno, en la otra diapositiva. No, está aquí, ¿eh? Aquí está. Ujú. Sí, sí, no, creo que era que me salía otra. Ok, ya. Sí, no, Ok, está bien. Bueno, vamos a ver, creo, y nos vemos a las 4. Ok, se los envío por el chat. Listo. Dice, un hidrómetro es un instrumento utilizado para determinar la densidad de los líquidos. En la figura 14.36 se muestra uno simple. El bulbo de una jeringa se presiona y libera para dejar que la atmósfera le dé una muestra de líquido de interés en un tubo que contiene una barra calibrada de densidad conocida. La barra de longitud L y densidad promedio ρ sub 0 flota parcialmente sumergida en el líquido de densidad ρ. Una longitud h de la barra sobresale de la superficie. Demuestre que la densidad de líquido está dada por esa expresión que está ahí. Entonces, vamos a hacer un dibujo del problema. Tenemos un líquido, aquí en el problema lo representan de color verde, pero nosotros podemos usar otro color, vamos el color verde. Está la barra flotando y sabemos que este objeto tiene en total un largo L mayúscula, ¿verdad? Pero que la parte que sobresale del líquido la vamos a llamar H. ¿Ok? Entonces, el sólido tiene una densidad ρ sub 0, perdón, y el líquido una densidad ρ. Entonces, en este problema también podemos decir que se compensan los pesos, ¿verdad? Las fuerzas. Experimenta en primer lugar su propio peso hacia abajo y hacia arriba experimenta la fuerza boyante. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, podemos decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. La fuerza boyante menos el peso es igual a cero y por lo tanto la fuerza boyante tiene que ser igual al peso. Ahora, en este caso, podemos decir que la fuerza boyante es igual a la densidad del líquido, que vamos a llamarla ρ, ¿verdad? Por la gravedad por el volumen sumergido. Ahora vean, para esta parte, nosotros tenemos que asumir que la barra tiene cierta área transversal. Entonces, aquí vamos a ponerle un área A, ¿ok? Un área A. De manera tal que el volumen sumergido
el volumen sumergido corresponde a esta parte que está debajo del líquido. Entonces, el volumen sumergido va a tener un área A y una altura que es dada por L menos H, ¿verdad? Entonces, la fuerza boyante va a ser igual a la densidad de líquido por la gravedad por el área por L menos H. Observen que en este problema no nos dan el área. El área no es mencionada como un parámetro. Eso quiere sugerir, ¿verdad? Eso sugiere que en algún momento vamos a encontrarnos que la respuesta no depende del área. Luego, esto es para la fuerza boyante, y luego para el peso del objeto tenemos masa por gravedad. La masa se puede representar como el producto de la densidad del objeto, que es ρ sub 0, por el volumen del objeto por la gravedad, donde el volumen es simplemente el área por el largo de la barra AL. Entonces esto es igual a ρ sub 0 por G por AL. De manera tal que cuando nosotros igualamos la fuerza boyante con el peso, estamos igualando entonces ρ por G por A por L menos H igual a ρ sub 0 por G por A por L. Y en este caso vemos que se cancela la gravedad, se cancela el área y nos queda que ρ es igual a ρ sub 0 por L entre L menos H. ¿Okay? Y eso explica por qué es que esta fórmula se puede usar para calcular o para estimar la densidad del líquido cuando las demás cantidades son conocidas. Vamos a ver, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos? Bueno, vamos a ver. Les pregunto a ustedes entonces, ¿alguno tiene alguna duda que quisiera hacer sobre algún problema que hayan hecho, que no sepan cómo resolver? ¿Algo que quieran que repasemos? Profe, yo tengo uno, pero no sé si me da chance de pasar. Es del libro y tiene resuelto todo, pero no me quedó muy claro, ¿verdad? Cómo lo resolvieron. Ok, ¿cuál problema es? Tendría que fijarme porque no me acuerdo, profe. Ok, se puede fijar entonces. Sí, deme un momento. Ok. Es el problema número 5 y está en la página 181. 181. Pero el libro que usted nos había pasado, que tiene unos ejercicios de física resueltos. Ah, ok. Ya sé cuál es. Dice, un vaso de precipitados de 1 kilogramo que contiene 2 kilogramos de aceite. La densidad del aceite es 916 kilogramos por metro cúbico. Reposa sobre una báscula. Se suspende de una báscula de resorte un bloque de 2 kilogramos de hierro.
densidad del hierro es de 7.800 kilogramos por metro cúbico y se sumerge totalmente en el aceite. Ver figura. Determine las lecturas de equilibrio de ambas escalas. Okay, y aquí lo que hacen es calcular, bueno, la tensión para calcular la lectura de la báscula de arriba y lo de la báscula de abajo. ¿Cómo hacen lo de la báscula de abajo? Vamos a ver. Okay. Justamente ese fue el que no entendí, el de la báscula de abajo. La de arriba sí, porque es como la tensión, pero esa de abajo sí me enredó un poco. Ok. Vamos a ver, ¿qué es ml y qué es mv? mv es la masa del vaso y ml la masa del líquido. Ah, sí, claro. Masa del vaso. O sea, es que lo que ellos dicen es que usted pone, digamos, ok, ml y mv son las masas del líquido y el vaso, ¿verdad? Esas fuerzas obviamente empujan hacia abajo. E es la fuerza de empuje. E es como una fuerza, ¿verdad? Que hace el líquido hacia arriba, que aparece debido a la presencia del objeto que está sumergido dentro de él, ¿verdad? Y N sería, eh, N sería la fuerza que hace el objeto que está sumergido dentro del líquido sobre el líquido. Por eso apunta hacia abajo. ¿Sí? N sería el peso aparente, la lectura de la báscula, ¿sí? Que va para abajo. Sí. O sea, sí, es que digamos, el tema aquí es que usted no puede poner simplemente el peso del objeto sumergido. Tiene que poner la fuerza de empuje hacia arriba y el peso aparente hacia abajo. Y aquí lo que hay que calcular es el peso aparente. Hay que calcular N. Tengan muy claro que el Ok. líquido ejerce una fuerza E sobre el cuerpo y el cuerpo ejerce la misma fuerza sobre el líquido que se transmite como presión sobre el fondo del recipiente. En este problema aplicamos la tercera ley de Newton de forma muy sutil. Ujú, sí, 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 creo que ya mejor. ya, ok. Sí, ese es un problemilla, digamos, ahí medio difícil porque es muy conceptual, ¿verdad? Es como de saber cómo plantear la fórmula. No, pero digamos, como para cualquier problema, el peso aparente sería como la normal, digamos, de un ejercicio igual. Exactamente, sí, sí. Ah, bueno, sí, sí. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer? Creo que alguien levantó la mano. ¿Qué pasó? Yo tengo una pregunta, pero es de momento angular. Ajá. Es de esa práctica, la página 160 es el problema, sí. Este, ok. Considera el sistema formado por una polea de masa M mayúscula igual a 4 kilogramos y radio 0.4 metros, que cuelga del techo. Una cuerda sin masa pasa por la polea y sus extremos cuelgan dos masas M1 y M2. Al inicio, las masas M1 y M2 aparten el reposo, usando consideraciones del momento angular. Es decir, que la sumatoria de torques externos es igual al cambio del momento angular con respecto al tiempo
encuentre la aceleración que experimentan las masas. El eje alrededor del cual rota la polea no experimenta fricción y tiene un momento de inercia igual a 1/2 de la masa por radio al cuadrado. Ok. Y ya vio la respuesta. Sí, pero no entendí muy bien. Como que la suma de torque, entonces sacaron torque 1 y torque 2 porque cada uno Ujú, sí, va para su lado. sí. Pero no debería ser como menos torque 1 más o menos torque 2 porque son diferentes. ¿Cómo dice usted? Menos torque 1 más menos torque 2. O sea, yo diría que es así, ¿no? Porque los dos negativos. No, uno negativo y otro positivo. Es decir, Sí, pero eso es lo que pasa acá. Uno es negativo, otro es positivo. Bueno, sería aplicando a la regla de la mano derecha, ¿verdad? ujú. De hecho, eso es aplicar la regla de la mano derecha. Vamos a ver, ¿por qué es que el 1 es positivo y por qué es que el 2 es negativo? Bueno, vea que para el torque 1 se calcula con el producto cruz del brazo de palanca y la fuerza. ¿Ok? Para el torque 1, el brazo de palanca es la flechita que sale del centro y va para la izquierda. Por eso es R menos I, ¿verdad? Y el peso, la fuerza, apunta hacia abajo. Entonces es menos J, ¿verdad? Entonces, cuando usted saca el producto cruz menos I, cruz menos J, eso es igual al producto cruz de I cruz J. Y eso es K, más K, ¿verdad? Por eso es que el primero es positivo. Y el segundo sale con I cruz menos J y ese es menos K. Por eso es que es negativo. ¿Por qué I cruz menos J? Bueno, porque para el torque 2 el brazo de palanca apunta para la derecha, entonces es R en I, ¿verdad? Y la fuerza apunta hacia abajo, entonces es menos J. Entonces I cruz menos J es menos K. Por eso es esta fórmula de acá. Ok. Pero después sacan los momentos angulares de la masa. Em, Sí. ajá, sí, los momentos angulares. Y, ok, Eso está bien, ¿verdad? Sí. ok. Sí, no, o sea, Ujú. ¿de Después, dónde sacan la aceleración? La sacan de... la aceleración se la sacan cuando sacan la derivada del momento angular con respecto al tiempo, ¿verdad? Porque esa derivada implica sacar la derivada de la rapidez angular, que está aquí, y la derivada de v, que está aquí y que está acá. Entonces, la derivada de v con respecto a t, esta es la aceleración a. Aquí también, ¿verdad? La derivada de v con respecto a t es la aceleración a. La derivada de omega con respecto a t es la aceleración angular. Pero vean que aquí lo que ponen es a entre r. Eso es porque aquí están usando la condición de rodadura, ¿verdad? La aceleración angular es igual a la aceleración lineal entre el radio de giro, ¿verdad? Entonces sería el radio de la rueda. Sí, ¿Sí? ok. Sí, sí, ya vi que primero sacan sí, los torques, los suman todos y después Ujú. o sea, sacan la momento angular y después los derivan. Así es. Y aquí lo que hacen después es igualar, ¿verdad? Igualar los torques con la derivada del momento angular y ahí se despeja la aceleración y da eso. Ok, ¿Sí? sí, sí, ya entendí. ¿Ok? Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Profe, yo tenía una pregunta con la pregunta 21. También es del capítulo 11, la página 305 del Stairway. Página 305. Vamos a ver.
¿Y cuál problema es, perdón? El problema 21. El problema 21. El que dice la distancia entre los centros de las ruedas de una motocicleta es 155 centímetros. El centro de masa de la motocicleta, incluido el conductor, está a 88 centímetros sobre el suelo y a la mitad entre las ruedas. Suponga que la masa de cada rueda es pequeña comparada con el cuerpo y la motocicleta. Con el cuerpo de la motocicleta, perdón. El motor solo impulsa la rueda trasera. ¿Qué aceleración horizontal de la motocicleta hará que la rueda frontal se eleve del suelo? Vamos a ver. A mí lo que me tenía confundida es que, o sea, no se me ocurre como un parámetro que pueda definir cuándo es que se levanta la rueda del frente. O sea, no sé. Ok. Vamos a ver. En este problema, perdón, en este problema tenemos las ruedas. ¿Ok? Tenemos las ruedas. Tenemos una distancia imaginaria entre las ruedas y en el centro hay una línea vertical que apunta hacia arriba y aquí está el centro de masas de la motocicleta y del motociclista. Es como si la motocicleta fuera una masa y la masa está ahí, ¿verdad? Eso es ignorando por un momento los detalles que tienen que ver con la forma en que la masa se distribuye sobre la moto. Dice, la distancia entre los centros de las ruedas de una motocicleta es 155 centímetros. El centro de masas de la motocicleta, incluido el conductor, está a 88 centímetros sobre el suelo y a la mitad entre las ruedas. Entonces, esta distancia que está acá mide 0.88 metros. Esta distancia y esta distancia de acá miden la mitad de 155. Miden 0,775 metros. Y dice, el motor solo impulsa la rueda trasera. ¿Qué aceleración horizontal de la motocicleta hará que la rueda frontal se eleve del suelo? ¿Qué aceleración horizontal de la motocicleta hará que la rueda frontal se eleve del suelo? Ok, vamos a ver cómo hacemos. En este problema nosotros tenemos estas fuerzas. Tenemos el peso de la moto. El peso de la moto apunta hacia abajo. Tenemos dos normales. La de la rueda de atrás y la de la rueda de adelante. Llamémosla N1 y llamémosla N2. Ok. Y tenemos una fuerza que impulsa la moto hacia adelante. Esa fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es la rueda trasera. O sea, sería
una fuerza y esa fuerza es igual a la masa por la aceleración de la moto, ¿verdad? Y hay que calcular esa aceleración. Muy bien. Entonces, notemos una cosa. Cuando, cuando, cuando la rueda frontal se levanta del suelo, eso quiere decir que la normal N2 va a tener que ser igual a cero, porque al no haber contacto con el suelo, ¿verdad? No hay normal. Y por lo tanto, eso quiere decir que al aplicar la sumatoria de fuerzas en Y e igualar a cero, esto implica que la normal N1 menos el peso va a tener que ser igual a cero y por lo tanto la normal N1 va a ser igual al peso. Muy bien. Ahora, ¿qué se hace ahora? Aceleración. Ahora vamos a suponer que las ruedas de la moto, es que no dicen cuál es el radio de las ruedas, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Mm. Déjenme ver, ya voy. Ok, se me ocurre otra cosa también. Para que haya rodadura, ¿verdad? Para haber rodadura, vamos a decir que las ruedas tienen un radio, vamos a ponerle un radio R minúsculo. Y que la rueda entonces está girando con una aceleración angular alfa, ¿verdad? Entonces, para haber rodadura, tenemos que decir que la aceleración A de la moto es igual a el radio de la rueda por la aceleración angular alfa, ¿verdad? Es igual al radio de la rueda por la aceleración angular alfa. Y, y entonces, sí, y entonces vean una cosa, la única fuerza que hace un torque es el peso de la moto, ¿verdad? Entonces vamos a decir esto. Vamos a decir que en este caso límite, ¿verdad? La sumatoria de torques va a tener que ser igual a... Ah, pero es que no, va a tener que ser igual a... hmm, ¿Cómo plantear? Sumatoria de torques.
Es que el problema es que no tengo el momento de inercia de la moto. Hmm. Pues no sé, no se me ocurre. Sí, más bien, déjeme pensarlo un momento y después yo les mando un mensaje con la forma en que se resuelve, porque sí, me agarró por sorpresa. No sé cómo hacer esto. Sí, profe, a mí ese problema también me dejó bateada, pero ¿no será como tal vez asumiendo que el torque, como asumir que algún torque es igual a cero o algo así? Bueno, Es que no, no se me ocurre. es que yo pensaría que el torque N2 es cero, porque en este caso, cuando la motocicleta levanta la rueda de adelante, la normal N2 tiene que ser igual a cero. Ahora, es que el problema aquí es que, este, no sé, este, es que cómo se puede hacer, vamos a ver. Que la fuerza que hace hacia adelante es igual a la masa de la moto por la aceleración, ¿verdad? Y para que haya rodadura, la aceleración tiene que ser igual al radio de la rueda, que no me lo están dando, eso es lo que me extraña, no me dan el radio de la rueda, multiplicado por la aceleración angular de la rueda. Y bueno, la aceleración angular de la rueda se puede sacar mediante la suma de torques sobre la rueda. Pero bueno, los torques son el que hace el motor y el peso de la moto. Supongo que la normal N1 no hace torque, porque está exactamente debajo de la rueda. Hmm. ¿Qué se puede hacer ahí? Hay que sacar la aceleración angular de la rueda de otra forma. Hmm. No sé, déjeme, no sé, ¿usted cómo lo intentaría resolver? Es que no sé, porque a mí todavía se me ha ocurrido como hacer algo con el centro de masas, como en sí encontrar el centro de masas de cada rueda, pero de hecho el problema dice que la masa de cada rueda es pequeña comparada al cuerpo de la motocicleta y en sí entonces no, no sé cómo sacar el radio, porque yo también pensé en sacar el radio, pero siento que no hay los datos suficientes para hacerlo. Es que sí, cuando le dicen a usted que las ruedas son pequeñas comparadas con el centro de masa, eso quiere decir que las ruedas hay que asumir que no contribuyen con el centro de masa. Este, bueno, se me ocurre hacer una cosa, pero no estoy completamente seguro de eso. Digamos que la moto entonces se puede comportar como una partícula, como una partícula puntual. Entonces, la sumatoria de torques sería igual a, no, pero es que, no, no. Será el torque del peso. Ah, ok, creo que ya sé, creo que ya sé. Vamos a ver, digamos que todavía no sé que la normal N2 es igual a cero. Entonces, la sumatoria de los torques en torno a este punto que está detrás, en el punto de contacto de la rueda de atrás con el suelo, sería entonces el brazo de palanca del centro de masas, que lo voy a llamar R1. Y este sería el brazo de palanca de la normal N2, sería R2. Entonces, la sumatoria de torques es igual a este, menos R1 por mg. La masa de la moto no me la dan. Supongo que no es importante. O se cancela en algún momento.
Y N2 sería, y más, N2 por R2 tiene que ser igual a 0 para que la moto no gire. Muy bien. Muy bien. Ok, después, ¿qué se hace? Ah, bueno, pero es que además está la fuerza que hace la moto. Que depende del radio de la rueda. Que sería más el radio de la rueda por la fuerza de la moto. Tiene que ser igual a 0. Ok. Cuando la moto se levanta, la normal es 0. Y entonces tendríamos que menos R1 por mg es igual, bueno, es más el radio de la rueda es igual a y por F es igual a 0. Y la fuerza de F es masa por aceleración. Entonces tengo que menos R1 por mg más R por masa por aceleración es igual a 0. Pues que eso depende del radio de la rueda, ese es el problema. No depende de la masa, Sí. pero depende del radio de la rueda. ¿Sí? Y N2 no podría definirse como la mitad del peso, digamos, en magnitud al menos. No, porque lo que pasa aquí es que o sea, estamos suponiendo que en algún momento la motocicleta se va a levantar así, ¿verdad? Entonces, cuando se levanta así, se levanta del suelo, es porque la normal N2 tiene que ser igual a 0. O sea, de hecho, esto implica que la normal N1 va a ser igual al peso. Pero el problema es que N1 no hace torque sobre la rueda, porque N1 está justamente debajo de la rueda. De hecho, yo decía justo antes de que se levantara, ¿verdad? Porque en ese caso se dividiría de partes iguales el peso, ¿no? Digamos, por la normal, digamos, en cada llanta. Bueno, no necesariamente, porque no sabemos, bueno, supongo que sí, porque el centro más está en el puro centro geométrico, pero cuando está en movimiento no se puede asumir que las normales sean iguales, para nada. De hecho, no son iguales, sabemos que N2 tiene que ser igual a 0. La otra cosa sería, bueno, tal vez sería tomar los torques, pero más bien en torno al centro de masas de la moto. Probablemente sea eso. Torques en torno al centro de masa de la moto. Entonces, en ese caso, el peso de la moto no hace torque, pero sí hace torque en N1 y la fuerza de la, del motor. Ah, bueno, puede ser eso, porque esta sería, vamos a ver, esta sería la altura H, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de torques sería el torque de la normal, que es menos R1 por la normal, más el torque de la fuerza, sí, sería más H por F, de que sería igual a 0. Aquí yo sé cuánto vale R1 y cuánto vale H. N1 es igual al peso de la moto. Y F es igual a la masa por la aceleración de la moto. Ah, puede ser que sea con esto. Entonces, tenemos que menos R1 por mg más H por ma
es igual a 0. Ah, es así, sí, es así, es así. Entonces la aceleración es igual a R1 por G entre H. Ah, sí, es así. Donde R1 es 0,775 metros y H es 0,88 metros. Entonces, la aceleración A es R1 G entre H es 0,775 por 9,8 entre 0,88 metros. Y entonces la aceleración sería ...8,63 metros entre segundo al cuadrado. Y la 21, la respuesta sería el problema Esa sí 11. es la respuesta, profe, porque ya yo la había buscado. Sí, bueno. Es así, entonces, es tomando el centro, es tomando la sumatoria de torques, pero en el centro de masas. Ah, ok. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, hay que decir que el torque en el centro de masas es 0. Sí, es así. De hecho, no es tan obvio, ¿verdad? No es una pregunta tan obvia. Pero bueno, así es como se hace. Ya vimos que sí. Bueno, muchísimas gracias, profe. Bueno. Bueno, entonces, dejémoslo hasta acá. La otra semana no tenemos clases ya, pero bueno, si fuera el caso, podríamos organizar alguna clase de consulta, si ustedes quieren. Puede ser en el horario de consulta o podríamos ver si nos reunimos durante el horario de clase, lo que sea más cómodo. Ahí nada más les pediré que si ustedes quieren tener consulta, por favor me avisen antes para organizarme bien para poder atender. ¿De acuerdo?